Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este martes 12 de junio de 2018. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Antes de presentarles el programa de hoy, quiero invitarles a ustedes a que puedan consolidar sus deudas con Coop 1. Desde ya pues le invitamos a solicitar su crédito de consumo para empleado público desde el 11% de interés anual. Será un gusto apoyarle a solventar sus necesidades. Coop 1 es ayuda mutua. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Eduardo Escobar, coordinador del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Siempre un gusto acompañarlo. También me acompaña el ingeniero Jorge Villacorta. Gracias, Jorge, por venir. No, gracias, la orden. Siempre es un gusto estar en el programa. Desde luego, la invitación es para hacer el abordaje de varios temas importantes del país. Esta mañana, en una primera parte, vamos a hablar sobre la propuesta hecha para que se incremente la sanción económica a los partidos políticos que no transparenten su información financiera. Además, vamos a aprovechar con ustedes hablar sobre otros temas importantes de coyuntura, como por ejemplo, la resolución emitida ayer por el juez quinto de paz de San Salvador, donde ordena la detención de las personas involucradas en el caso Funes. Cabe destacar que también se ordenó la detención de la ex primera dama Wanda Piñato, Miguel Menéndez y otros 5 acusados de desviar, según la cifra, 351 millones de dólares del Estado durante el primer gobierno del FMLN encabezado por el señor Mauricio Funes. Un tema que obviamente ha venido a darle mucha vuelta a los casos de cómo se manejaba supuestamente esta red. Incluso también aprovecho esta oportunidad para hacer las aclaraciones pertinentes que en este contexto de la supuesta lista de directores que recibieron dinero, ¿verdad?, de las partidas secretas o de fondos del Estado, tanto en la administración del expresidente Saca como del presidente Funes, y en la que sale este servidor, yo ya lo aclaré en las redes sociales, jamás este servidor, jamás ha recibido un 5, y pongo a Dios de testigo, a mi familia, a ustedes, del expresidente, de la partida secreta del expresidente Saca y mucho menos del presidente Mauricio Funes. Esto quiero dejarlo bien en claro para poder dar por cerrado este capítulo donde una información de un listado falso se ha viralizado y desde luego con malas intenciones queriendo y pretendiendo golpear la imagen y la credibilidad como la de este servidor, de la cual puedo dar fe, y muchos que me conocen, que no necesito precisamente de ese tipo de artimañas. Tanto de esfuerzo periodístico de Grupo Megavisión como también de Ernesto López Radio son plataformas muy responsables para poder objetar, criticar, cuestionar, pero también destacar logros que en su momento se generan alrededor de las temáticas que abordamos. Por esa razón, bajo este mismo capítulo, quiero dar por cerrado este episodio, poniendo a disposición de cualquier interesado la probidad de mi familia, de mi persona, ¿verdad?, en virtud de todo lo que hasta este momento Dios me ha permitido en estos 30 años de mi carrera profesional ser. Así es que para los que no me conocen, seguramente va dirigido este mensaje, porque los que me conocen no necesitan saberlo porque ya saben quién soy. Bueno, paso entonces desde luego a tratar este tema ya con ustedes, Jorge, porque esto es parte de lo que se está manejando hoy en día, y también contigo, bueno, Eduardo. No sé si empezamos con el tema de las sanciones económicas y después pasamos a lo otro. No hay ninguna duda que para mí que la ley de partidos políticos, tal como fue aprobada, no quisiera decir que es un chiste, pero es una mala broma porque no tiene
efecto, no tiene dientes, no trata los temas más sustantivos. Me refiero a que la ley tenga la fuerza completa para aplicarse y realmente ordenar a los partidos. Esto tiene un problema de origen. Cuando se hicieron los acuerdos de paz, recordemos el concepto era, bueno, apartemos del poder real a las Fuerzas Armadas y sustituyámoslos por los partidos políticos. Y los partidos políticos se convierten, según la Constitución, en el artículo 85, en el único mecanismo para el acceso y el ejercicio del poder administrativo del Estado. Y entendamos que ese artículo está precisamente en lo que se llama el régimen político. Digo todo esto porque eso tenía sentido. Hombre, son las instituciones, son los partidos políticos, son los instrumentos para que el derecho del ciudadano se exprese y tenga relación con el poder. Todo eso estuvo muy bien. El problema fue que no se hizo a la par, no se dio a la par una ley de partidos políticos que precisamente regulara ese poder que se le daba en monopolio a los partidos políticos. Al no hacerse eso y pasar tanto tiempo de esa manera, caímos en el vicio, como era obvio, del abuso de las cúpulas de los partidos, de los dueños de los partidos, de los líderes de los partidos, de los caciques de los partidos, que llevaron a lo que llamamos partidocracia, es decir, que son esas cúpulas las que definen en algún momento los cargos de elección popular, los candidatos, los caprichos de, al final, según los estatutos de cada partido, de las direcciones de los partidos. Allí surge la necesidad, entonces, ya tarde, pero surge la necesidad y la insistencia de la sociedad civil de una ley de partidos políticos. Pero claro, si tú mismo sos el que te vas a aplicar la dieta, pues hombre, uno tiene que decir, bueno, en lugar de 4 tortillas solo van a hacer 1 o 2, pero voy a seguir usando azúcar, etcétera. Tú haces la dieta a tu gusto. Y creo que eso es el problema de esta legislación. No tiene la suficiente fuerza en temas centrales. El tema apenas llegó a decir, bueno, que según los estatutos se hagan elecciones internas. Dígame usted, cuando debió haberse establecido de una vez el sistema de primarias, donde fuese el Tribunal Supremo Electoral el que controlara, pero también hay que tener un tribunal despartidizado, de tal manera de tener jueces, etcétera. Creo que esa parte es lo que ahora estamos viendo, de que los partidos, pues hombre, se niegan a dar toda la información sobre los que son verdaderos mecenas de los partidos, qué se hace, cuál es el origen de los fondos, son fondos nacionales, hay fondos extranjeros o no, todo ese tipo de cosas que deberían de ser públicas, porque los partidos políticos son instituciones públicas, recordemos que reciben un dinero de parte del Estado. Y por consecuencia se vuelven ya y por sujetos, consiguiente y son sujetos de control, de fiscalización. Ok, interesante. Vamos a ver en esa primera fase introductoria también, Eduardo, ayer tú colocaste una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa donde buscas elevar un poco la sanción. ¿Para qué y con qué objetivo se hace esto? Cuéntanos un poco sobre las intenciones de esa iniciativa. Bueno, el día de ayer el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, con el acompañamiento del diputado Leonardo Bonilla, presentó una propuesta de reforma a la ley de partidos políticos en el sentido de establecer controles, mejorar el acceso a la información y la rendición de cuentas junto con las sanciones de los partidos políticos. Nosotros hicimos una evaluación de la ley, ya como lo decía el ingeniero Villacorta, que tiene vacíos en varios aspectos. Uno es el tema de que no hay una entidad que controle, fiscalice a los partidos. ¿Y el tribunal qué sí, papel juega en todo tribunal, esto, ¿no? El tribunal, más allá de su limitada capacidad, el tema es que no tiene una dependencia específica para monitorear
el tema de la fiscalización de los partidos. Por decir algo, tienen una unidad de capacitación y de sociedad civil, no me acuerdo cómo es que se llama. O sea, tienen unidades específicas el tribunal. En este caso, para fiscalizar a partidos, lo hace el organismo colegiado, lo hace jurisdiccional, lo hace la unidad financiera. O sea, son varias unidades que se unen, valga la redundancia, para controlar a los partidos. No hay una unidad específica. Nosotros también estamos proponiendo que se suban a la calidad de sujetos obligados a candidatos y precandidatos. O sea, ellos no están obligados a rendir cuentas. Muchas veces sucede que los partidos le entregan cierta cantidad de candidatos y tienen campañas muy onerosas y no sabemos de dónde vienen estos fondos. Entonces, el tema es que rindan cuentas de dónde y cuánto gastaron. Esa experiencia que tú tuviste a la hora de ver la fotografía en el instituto, no, fue con el tribunal, al Tribunal Supremo Electoral, me pareció un ejercicio muy importante porque estabas hablando de un ente, llamémosle regulador, ¿verdad? Un demandante y en este caso también el demandado. Sí, estas propuestas de reforma precisamente Yo no lo había visto esto anteriormente. ¿Esto es práctica, digamos, del pasado o es algo novedoso dentro de los avances que hay que reconocer que han habido avances? Ya se había propuesto, como decía el ingeniero, esto desde los acuerdos de paz se viene proponiendo. Exacto. Que se controle a los partidos, que se limiten gastos de campaña, que se les fiscalice de mejor manera, etcétera, etcétera. O sea, esto es una continuidad de este esfuerzo que por años sociedad civil ha venido realizando. La diferencia ahora es que tenemos más herramientas y hemos entrado, si se quiere, las entrañas de los partidos a revisar este tema de financiamiento y por eso es que estamos proponiendo este tipo de reformas, porque nosotros llevamos a los partidos políticos el 2016 a que rindieran cuentas de por qué no querían entregar la información sobre su financiamiento. En aquel momento el tribunal lo sancionó, pero con sanciones de $6,000 a cada uno aproximadamente. Y estábamos hablando que los partidos habían recibido en ese año $25 millones aproximadamente. Entonces, eran sanciones de $30,000 en total para 25 millones, entonces no había una correspondencia en ese tema. Por eso es que se está proponiendo de que se incrementen las multas como un medio, como un incentivo para que se cumpla la ley. También nosotros en esa medida estamos señalando que deben de establecerse otro tipo de sanciones de tipo electoral, como por ejemplo la suspensión del financiamiento público. El tema también de que se le retire la victoria electoral en caso de comprobarse que se ha incumplido con obligaciones en materia de transparencia, por ejemplo. O sea, el tema es, como se está dando en Guatemala también, proponer reformas para mejorar el sistema de control sobre los partidos, pero no como una forma de afectarlos, sino que por el contrario, como una forma de fortalecerlos como instituciones, garantizar un mejor nivel de transparencia, no solo de los partidos, sino que del sistema político. Y digo ¿por qué el sistema político? Estamos en una coyuntura a nivel regional muy importante. Estamos encontrando gobiernos que están siendo procesados, funcionarios públicos, por actos de corrupción y en muchos de estos casos la corrupción está vinculada con financiamiento de campañas electorales. Entonces, hay un tema ahorita que se tiene que tratar en la región y que hay que tomarle la seriedad, es el tema de cómo regulamos a los partidos, porque ya encontramos que el crimen organizado está tratando de penetrar por todos lados el aparato estatal. Y una de las formas, si se quiere, más expedita, más fácil, es financiar campañas electorales. Entonces, vemos Brasil, caso Odebrecht. Ahí hay, aparte de los sobornos, hay también financiamiento de campañas. Entonces, ese contexto, vemos Guatemala igual, vemos Honduras igual, entonces ese contexto obliga a que se analicen reformas para tratar de aminorar los efectos de un financiamiento no regular. Jorge, el tema de la transparencia sigue siendo, digamos, el reto y el desafío más grande que tenemos. Pero hay que entender que también se necesita de un ente contralor, más allá de lo que son, digamos, instancias como la Corte de Cuentas de la República, un Tribunal Supremo Electoral que sea mucho más exigente en esta parte, ¿no? Que sea tribunal, para empezar. Para que sea un tribunal, ¿no? Que y imparta además, justicia, ¿no? Que sea máximo, porque no es ninguna de las dos cosas. No hay ninguna duda también que el deterioro de los partidos políticos, de la imagen de los partidos políticos,
afecta definitivamente a nuestro sistema democrático. Y el desprestigio de los partidos no solo es de El Salvador, es una corriente en América Latina, en Europa, que está llevando a que te surjan entonces personas en contra de los partidos, en contra de la política, en contra de las instituciones. De tal manera entonces que este tipo de acciones donde los partidos se nieguen a ser transparentes, a dar información, no se dan cuenta que contribuye precisamente a su desprestigio y a darles argumentos frente a la población a este tipo de mesías que pretenden resolver todos los problemas de una vez. Creo que los partidos no son conscientes de esto. Por otro lado, el tribunal, y yo he escuchado algunas veces en eventos internacionales, uno el año pasado, antepasado en Honduras, donde precisamente se tocó este tema, y entonces se decía, mire, el tribunal perfectamente pudiera, no sé si se necesitará alguna norma, hombre, establecer un sistema de contabilidad para que todos los partidos unifiquen sus contabilidades y tengamos un sistema, incluso electrónico, que permita al tribunal cumplir con la tarea de control, de auditoría de esos recursos. Es decir, aplicación realmente de tecnología a todos los partidos, porque si no, ¿qué resulta? Que un partido lleva un tipo de contabilidad, el otro lleva otro, el otro lleva otro. En México así es. Entonces, en México es así, por eso en ese evento en Honduras se planteó. A mí me extraña que el tribunal no haya avanzado en eso, porque me pareció que era una cosa administrativa, no necesariamente de marco legal, pero puede ser, si no necesita, pues se hace. En México cada partido en línea ingresa sus gastos, sus facturas, o sea, hay un control que realiza la autoridad electoral, el INE, en tiempo real de lo que están gastando los partidos políticos. O sea, eso lo están ingresando. Bueno, pero A eso se refiere. hay dos, llamémosle así, una separación de docentes. Sí. Tenés a un tribunal y tenés al INE, claro. INE, ¿verdad? Al instituto, ¿no? Es evidente de que aquí si tiene avanzáramos... un poquito más de progreso y tiene unas leyes un poco más fuertes. En esa si avanzáramos más y separáramos lo que es la organización electoral con una institucionalidad profesional para eso, y el otro fuese entonces el juzgador y el creador incluso de derecho electoral, cosa que aquí tampoco es un enorme vacío. ¿Quién produce normas, quién produce doctrina electoral? Nadie, cuando es función del tribunal, pero como el tribunal es al mismo tiempo o solamente es el gerente de las campañas electorales y el diseño de la campaña electoral, y no cumple con la otra función de crear derecho, me refiero al tema de electoral. Y no tiene iniciativa de ley. No tiene iniciativa ninguna, pero pudiera perfectamente, bueno, miren, todos los problemas que tuvimos en la elección del 4, buena parte es simplemente porque la Asamblea Legislativa no hizo las reformas correspondientes que se le solicitaba. No se puede aplicar tecnología en la mesa porque necesitas reforma legal para hacerlo. Pero en el tema de la transparencia, volviendo, el hecho de que se existiese un sistema como el que hemos descrito, es decir, unificada la contabilidad, todo eso en proceso, en línea, para permanentemente estar dando la información correspondiente, y por consiguiente eso se le facilita al ente contralor el estar teniendo la información, pero no solo eso, esa información es pública. Por consiguiente los ciudadanos, los medios de prensa, perfectamente pueden accesar y saber de dónde vienen los recursos para una millonaria campaña. Alguien me decía, no sé si es cierto, pero alguien me decía, mire, los partidos ya están en este momento preparándose con cuáles debería de ser el presupuesto para la próxima campaña presidencial en cada uno de ellos. Y alguno está pensando, bueno, miren, para hacer eso se necesita ganar en primera vuelta y por consiguiente necesitamos por lo menos 150 millones de dólares. Imagínate lo que significa
Esa cantidad de una dinero. cantidad de recuerdo eso sin que control. Antes de entrar, voy a hacer una pausa comercial, antes de entrar a la campaña electoral con fuerza en México, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral es el Instituto, Nacional Electoral, hacía una radiografía del comportamiento que habían tenido los partidos políticos con los ajustes que se habían hecho precisamente en la ley electoral para poder de alguna manera hacer esos ajustes y transparentar el tema de la aportación de las campañas y el financiamiento de las mismas. Y hacían la reflexión de que no era fácil, sobre todo porque los partidos políticos son ellos mismos quienes estarían como controlándose. ¿Es esa la misma experiencia que te lleva a pensar acá en el país, Eduardo, y también Jorge? Otros dos aspectos elementales. A ver, ¿cómo entender un poco de esta unidad de fiscalización de partidos políticos? Tú hablas de elevar multas de un valor del 0.5% al 1% del ingreso, incluso hasta de invalidar una victoria electoral. Por otro lado, también, ¿cuáles de los partidos políticos son los que han rehusado a dar esa información que en su momento tú solicitabas? Tres elementos que dejo sobre la mesa para esta primera parte del programa. En el segundo hablaremos sobre el debate que hay sobre el avance que tiene el estudio de la Ley General del Agua en la Asamblea Legislativa. Así es que Marta Evelyn Batres, diputada de Arena, estará con nosotros. Ella es presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Y Dina Argueta, diputada del FMLN y también miembro de la Comisión de Medio Ambiente. Así es que no se lo pierda, estará muy interesante. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en este análisis sobre la propuesta de reforma a la ley de partidos políticos en la que se busca transparencia en las finanzas. Decía, ¿qué características debe de tener esta unidad y qué fuerza debe de tener para, de alguna manera, lograr esos objetivos? Te ponía el ejemplo de México. México, claro, previo a debate, que por cierto ya están por celebrar las elecciones, el INE hacía hincapié que uno de los principales retos era cumplir con esas nuevas normativas de ajustar el tema del financiamiento de campañas. Bueno, aquí lo que se está proponiendo y que de hecho, esto ya venía desde antes, es que dentro del Tribunal Supremo Electoral exista un ente especializado de fiscalización de partidos políticos que monitoree el origen del financiamiento, que monitoree los gastos de los partidos, porque monitoreando el gasto es como podemos determinar si no hay alguna incoherencia en los ingresos de los partidos políticos, porque recordemos, ya decía el ingeniero Villacorta, 150 millones de dólares para campaña presidencial, 50 millones para campaña presidencial, y nosotros no vemos eso reflejado en ningún documento financiero de los partidos. Por ejemplo, en 2014, ni por cerca llegó ese monto. Y no estoy diciendo que los partidos han ocultado necesariamente dinero, pero digo, no hay una forma de cómo verificar que lo que los partidos reportan de ingresos efectivamente es lo que gastan. Entonces, esta unidad tiene ese sentido. O sea, sería una especie de cámara o de unidad de fiscalización como las que tiene la Corte de Cuentas de la República. O sea, es decir, llegar a los partidos, pedir documentación y analizar todas las finanzas. Entonces, ese es el tema. Y lo otro que usted mencionaba, Ernesto, el tema de las sanciones. Como me explicaba hace un momento, la sanción máxima actualmente es de 55 salarios mínimos. Entonces, imaginémonos un partido que ingresa 15 millones de dólares en un año para una campaña electoral y solo recibe una sanción de 55 salarios mínimos. Obviamente eso es un costo insignificante con tal de poder incumplir la ley, ocultar información y alargar la entrega de la misma. Entonces, por eso es que se está vinculando las sanciones a los ingresos de los partidos. O sea, se propone de que sea el mínimo 0.5 del ingreso del año anterior del partido o un máximo de 1%, siempre del mismo año, en caso de que incumplan las obligaciones en materia de transparencia. O sea, estás hablando de más o menos un porcentaje según lo que se destina para ellos. ¿De exacto. cuánto?
No, o sea, cuánto? por ejemplo, No, en este términos caso, ya generales. 12, un partido ingresa 12 millones de dólares en un año. Entonces, la sanción máxima que se le podría poner es de $1.200.000. O sea, estamos hablando de una multa considerable a los 30.000 que se le podría imponer actualmente. $30.000 a 1 millón. Entonces, es un tema de un incentivo para que los partidos cumplan la ley. Entonces, ese es uno de los temas que se está proponiendo. Y lo otro, que creo que también es importante señalarlo, es que actualmente los partidos no están obligados por ley a poner a disposición de manera oficiosa la información del origen y el gasto. O sea, hay partidos que lo ponen, pero no por obligación, sino que porque ellos lo quieren entregar la información, la ponen en sus páginas web, pero no están obligados a que esa información sea pública de oficio, sino que es información a petición de parte. Entonces creo que ahí es importante que los partidos den este paso para que la información sobre el origen de sus finanzas sea pública. Y el otro aspecto que quiero mencionar brevemente, Ernesto, es hay empresas que se dedican u organizaciones o movimientos a recaudar dinero para los partidos políticos. Pero estas personas, estas organizaciones, estas empresas no están obligadas a revelar de dónde obtuvieron estos fondos. Entonces, se está también solicitando que estas organizaciones, empresas o movimientos también tengan que rendir cuentas de dónde provienen los fondos que ellos le entregan a un partido político. Por decir algo, creamos un movimiento X para recaudar fondos para el candidato Y. Entonces, ¿qué es lo que se va a revelar? El partido va a revelar que el movimiento le entregó tantos millones de dólares o tantos miles de dólares. Pero no sabemos esos miles de dólares de dónde vienen, porque no es sujeto obligado este movimiento u organización para revelar esta fuente de dónde obtuvo el dinero. Entonces se está haciendo ese señalamiento que hay que también elevarlos a sujetos obligados para que revelen de dónde provienen los fondos. Y digo, esto no es para afectar a los partidos políticos, sino que es para tratar de evitar que dinero, tanto ilegal o dinero que comprometa su independencia, pueda afectar el desempeño posterior de los funcionarios públicos que resulten electos. Además, como decíamos antes, le sirve al partido político, a los partidos en general, para recuperar un poco credibilidad, un poco prestigio perdido. Claro, alguien podría decir, bueno, pero es que usted, porque hay varios que podrán decir, ya están planteando más burocracia. Perdónenme, hombre, todos esos mecanismos de control financiero ahora perfectamente se hacen a través de instrumentos electrónicos. Entonces, tal como se ha dicho aquí, imagínense en México, los volúmenes que serán, sí, pero ahí está todo eso en línea y la información es, ¿por qué? Porque todos los partidos tienen el mismo sistema contable, los mismos sistemas de registros y todo eso está computarizado. Entonces, no es cierto que eso no se pueda hacer. Y segundo, algunos partidos o políticos individuales estarán diciendo, bueno, pero es que las multas se elevan, entonces a mí me parece como que son los empresarios, algunos empresarios de autobuses, ¿ve? Que las multas las calculan como costos, o sea que admitís que vas a seguir violando la ley y que simplemente al elevarte la multa me subís los costos, no por Dios, si la idea es precisamente disuadir de hacer acciones de carácter ilegal que dañan definitivamente al sistema democrático y a la ciudadanía en general. ¿Qué partidos fueron los que rehusaron a dar esa información? Bueno, aquí ha sido variable. Cuando solicitamos la información de 2014 y 2015, los partidos que no entregaron la información fueron los 5 que tenían en aquel momento representación legislativa, es decir, Arena, FMLN, GANA, PCN y PDC. Eso fue en 2016. No nos entregaron la información, fuimos al Tribunal Supremo Electoral y el tribunal ordenó que se entregara. En 2017, todos los partidos a los que se les solicitó entregaron la información, algunos más completa, otros menos. Eso fue el año pasado. Ahí creíamos que había un avance significativo en la entrega de información porque vimos otro comportamiento, pero en esta oportunidad, este año, le solicitamos a los 10 partidos políticos que tenían inscripción vigente en el tribunal la información sobre sus finanzas. En este caso, 3 no le entregaron, lo llevamos a audiencia ante el Tribunal Supremo Electoral, que fueron el Partido CD, Partido Socialdemócrata y el Partido GANA. Los 3 alegaron problemas internos para entregar la información, olvidos, que se traspapeló la solicitud, etcétera, etcétera.
pero los tres se comprometieron a entregarla con posterioridad. El partido CD la entregó el mismo día de la audiencia. Y el último partido fue el FMLN que tuvo audiencia porque el partido nos entregó parcialmente la información. No nos entregó el listado de los donantes y no entregó los gastos que realizaron. Y esto bajo el argumento que es información confidencial. Es decir, que aquí, y eso nos preocupa, que el FMLN está dando un paso atrás en el tema de transparencia, porque está diciendo que la información sobre el origen de su financiamiento es información confidencial y no se puede revelar, cuando ya antes se había conocido a algunos de sus financistas, no todos, porque el partido ha sido el que menos información ha entregado, y aquí aclaro a la gente del FMLN que esto no se trata de atacar al partido, hablo con datos. El partido solo ha entregado un 20-30% de la información financiera sobre el origen de los fondos con que financia su campaña. No hay más, o sea, no está toda esa información. Entonces, en este caso, digo, nos preocupa que el partido diga de que esta es información confidencial y sobre todo que diga que la que ha entregado lo ha hecho porque lo han ordenado el tribunal, no porque el partido quiera poner esta información a disposición de la ciudadanía. Entonces, creo que ahí viene un ejercicio para el FMLN de repensar este tema de la transparencia sobre el origen de su financiamiento, porque, digo, no lo ha entregado, se ha rehusado en este año a entregarlo y los años anteriores no ha entregado completa la información. Entonces, digo, el partido que ha impulsado la transparencia no debería estar en esta situación. Ok, yo creo que me queda claro este tema. Me gustaría que habláramos un poco sobre esta resolución emitida ayer, sobre este caso de destape que ha tenido el caso Funes, y sobre todo también el partido FMLN ayer emitió un comunicado en el que se desliga de cualquier responsabilidad. ¿Cuál es la lectura política que tienen ustedes? Bueno, sobre esto y rápidamente, también ya de los resultados que se creo tienen? que lo que hizo ayer el Quinto de Paz cumple o resuelve una primera etapa que implicaría qué va a pasar, porque el juez pudo haber desestimado pruebas y todo y dejar algunos sí, otros no, pero el hecho de que a todos aquellos que llevaron defensor, todos, resulta que se les aplica orden de captura, se mantiene y se llama que todos deben de ir a la cárcel y no se dan medidas cautelares en el sentido de que se les permita estar sin la cárcel, pero tener casas o lo que sea. Resulta que no, que el juez incluso expresa opinión muy dura en cuanto a cómo ve el caso. Y eso facilita que de aquí en adelante entonces pueda seguirse todos los procesos y solo faltaría, el juez tiene que establecer cuándo hace la siguiente audiencia para aquellos que no tuvieron defensor. Y ahí nos aparece el presidente Funes y su familia. Sí. Por consiguiente, hasta que no suceda esa segunda etapa del proceso, entiendo, no puede hacerse la difusión roja, no, eso entendí, y mucho menos que el tribunal solicite la extradición en el caso del expresidente Funes, así como de los otros que son personas, miembros de la familia o de cosas por el estilo, de la familia digo, de su última relación, que tiene que ver con esto. Pero independientemente de ese punto, seguramente en las próximas horas el Quinto de Paz va a establecer en qué momento hace la siguiente audiencia para que todos tengan el derecho y te verán obligados a tener defensor. Si no lo hicieran, entiendo que el Estado debe de colocar defensores de oficio para que no se estorbe, no se detenga este proceso. A mí me parece, de nuevo, que el comunicado del FMLN va en ese sentido. Si lo que pasa es que la gente y algunos resienten que fue el FMLN quien recomendó, por boca de ellos mismos, que le recomendó a Mauricio que se quedara en Nicaragua. Eso pareciera entonces que el FMLN no tenía claro, o su dirección, las dimensiones del problema, o no consideró que las dimensiones de lo señalado, o que se señala ahora, fuese realmente importante, porque al final tiene razón el frente de decir, mire, debe de irse con una investigación precisa, presentar pruebas
contundente. La palabra contundente no me agrada. Tienen que ser las pruebas que jurídicamente acepte el tribunal. Lo de contundentes o no, ¿quién lo califica? Eso es un adjetivo calificativo que no le veo sentido jurídico. Me parece entonces que eso es la única parte que le puede generar al FMLN reacciones. Ya el señor ¿Adversas o Bukele positivas? y cosas han comenzado a hacerle señalamientos al tribunal, al partido. Al partido, sí. Va a ser un lío porque mucha gente estaba suponiendo que en algún momento iba a encontrar una especie de alianza beneficiosa para nuevas ideas con el FMLN. Las cosas que está expresando las personalidades de nuevas ideas, pues no solo no contribuyen, sino que obstaculizan, porque si yo señalo todos esos vicios ahora, responsabilizo al frente, ¿cómo después voy a poder estar llamando a mis simpatizantes a que voten por el partido? A que voten por el partido. A ver, Eduardo, ¿consideras positiva o bien, o cuál es tu análisis que tiene de los contenidos o del contenido que se vierte en donde el gobierno toma distancia de esta situación que envuelve, como lo decimos, a el expresidente, su familia y a otras personas más, sin pretender en algún momento de poder hacer el juzgamiento probo, mucho menos la defensa de los mismos? Yo creo que sobre este caso, Ernesto, hay que comenzar mencionando de que este caso de nuevo nos muestra el fracaso de las instituciones de control. Estamos hablando específicamente Corte de Cuentas de la República. ¿Cómo pasó todo esto enfrente de la Corte de Cuentas? O pasó enfrente de la Corte de Cuentas y no se hizo nada. Entonces eso es un tema que, de nuevo, hasta la saciedad hay que seguirlo señalando. Hay que garantizar la independencia partidaria y la capacidad de las personas que están al frente de las instituciones de control. O sea, es inconcebible que todo esto pasó y Corte de Cuentas no hizo absolutamente nada. Entonces ese es un tema que creo que hay que verificar. Lo otro, creo yo, que este es un momento que deben de tener todas las fuerzas políticas, todos los actores sociales, mesura con lo que está pasando. ¿Y a qué me refiero mesura? Por ejemplo, el Partido Arena debe de entender también que no puede hablar tan libremente sobre el caso de corrupción cuando ha tenido 2 presidentes procesados por casos similares. Entonces, como dice popularmente el adagio, no tires piedras al techo de tu vecino cuando el tuyo es de cristal. También el FMLN tiene que tener mesura en este momento, no tiene tampoco que quemar todas sus naves en favor de Mauricio Funes, por ejemplo. Y entonces, en esa medida, creo yo que el comunicado que emitió ayer el partido, creo que está en esa lógica de llamar un poco a la mesura. Me pareció un buen comunicado, no estoy diciendo que sea perfecto, pero un comunicado creo que a la medida de las circunstancias, o sea, donde están diciendo que se respetan las instituciones y que se tiene que juzgar con el debido proceso a los implicados que aquí se estén dando. Entonces me parece bien. Sostiene que la postura, de alguna manera, lo que busca es ni acusar ni defender a nadie, y consideramos que la lucha contra la corrupción no puede convertirse en un asunto para lograr réditos políticos. Exacto, y también, digamos, aquí hay que tener mesura, por ejemplo, por parte del señor fiscal general de la República, que muchas veces hay unas declaraciones que salen un poco de tono. También lo que dijo el señor juez de que era un abuso. O sea, esa es una valoración son valoraciones personales que no deberían de hacerse en este proceso. O sea, yo no digo que no pueda tener su valoración personal de los hechos, pero como juzgador tiene que mantenerse lo más imparcial del caso, más aséptico, para no contaminar esto y que pueda ser después recusado. O sea, digo, ese es un tema. Y el otro, el comunicado que desde Casa Presidencial se emitió, a mí también me parece un comunicado sensato, pero obviamente tiene que ir acompañado de acciones de parte del Ejecutivo, que ahí lo mencionan, y también he escuchado algunas opiniones donde ellos han colaborado con la Fiscalía en todo lo que se les ha pedido. Creo yo que también debe de mantenerse esa actitud de colaboración de los diferentes órganos de Estado, sobre todo Casa Presidencial, en esclarecer estas imputaciones, porque digo, son 290 millones más o menos lo que se está imputando. Entonces,
Casa Presidencial tiene que tener un papel fundamental en esclarecer estos hechos y no viéndolo desde el punto de vista partidario, sino que desde el punto de vista de la institucionalidad. Bueno, hay un elemento bien importante que tú dejas en esta atmósfera y es el tema de la fiscalización y la supervisión de las entes en cuestión. Decía don Mauricio Chusí acá en este programa el día de ayer, decía algo bien interesante. ¿Cómo es posible que se lloraba por fondos y por otro lado se tenía la cascada de salida, pues, de dinero? Partamos de que no eran cascadas, pero que habían dinero de alguna manera manejándose como se está ventilando ahorita el caso, ¿no? Es que el señor fiscal dice unas cosas interesantes. Dice, mire, por ejemplo, dice, Casa Presidencial, como ya no podía trasladar fondos del ministerio de una sola vez o de un ministerio, siguió un mecanismo muy simple, solicitaba erogaciones a Hacienda y Hacienda aprobaba y erogaba. Pero el problema es que el fiscal dice, mire, muchas de esas solicitudes de erogaciones, esos pedidos, no tenían el respaldo legal correspondiente, es decir, la justificación, la documentación. Creo que esos elementos hacen que la responsabilidad también no sea solamente del que pide, sino que el que otorgó esos recursos. Y por eso seguramente están señalándose, es lo que decía el día de ayer Chusí, Mauricio, de que la forma en que eso se hizo implica responsabilidades de las que hasta ahora todavía no se han mencionado. Pero bueno, ¿y qué pasa con el sistema financiero, los bancos? Esos recursos, ¿a dónde iban? Se quedaron en el colchón. Si es cierto eso de las bolsas de basura negras, hombre, perdóname, esa cantidad de millones, necesitas un camión para llevártelas si es en efectivo. ¿Y qué hacías? ¿A dónde colocabas eso? ¿Tendrá eso que ver con el sistema financiero? Y si eso se cuestiona, pues la siguiente pregunta, bueno, ¿la superintendencia? Claro. ¿Cuál es el rol? ¿Qué funciones realizó? Etcétera. Y por último, el tema del control. Mira, el problema, yo sigo insistiendo, eso de corte de cuentas, lo estábamos desde los acuerdos de paz, señalamos que eso había que cambiarlo y había que reformar la Constitución desde aquellos tiempos para crear una Contraloría General de la República, con un contralor, con una figura como es Costa Rica, por ejemplo, que es otro poder, es una especie de cuarto poder, como mismo en Taiwán y en otros países, allá se llama el Yuan Control, que se refiere a una autoridad que está por encima de los partidos políticos, del establishment, y tiene la capacidad de controlar. Aquí deberíamos de dar ese paso que hasta ahora no se ha querido hacer. Bueno, Eduardo, quiero agradecerte el que nos hayas acompañado, también ingeniero Villacorta, en esta primera parte, para haber escudriñado un poco estas intenciones de tu petición en la Asamblea Legislativa, de escudriñar aún más, de clarificar aún más el proceso de financiamiento de las campañas de los partidos políticos y sobre todo también de buscar un marco legal que permite y les exija a ellos acoplarse a esta nueva corriente de transparencia. Gracias por haberme acompañado. Gracias por el espacio, un gusto. Gracias también. Esto es un placer para servirle. Gracias. Por mi parte, regresamos, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, un tema que está también muy, pero muy intencionado en tratarse en la Asamblea Legislativa, y es el estudio que va teniendo ya algunos artículos de la Ley de Agua. De acuerdo al FMLN, existe una intención de querer privatizar el agua. Arena lo desmiente. Vamos a hablar de eso cuando volvamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora, tal y como lo anuncié. En esta segunda parte me acompañan las diputadas Marta Evelyn Batres de Arena, que le doy la más cordial bienvenida. Marta Evelyn, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, gracias a ti. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan esta mañana. Bueno, también nos acompaña Dina Argueta del FMLN para hablar sobre el avance que tiene la discusión de la ley, de la aprobación de algunos artículos de la Ley General de Agua. Gracias por acompañarnos. Gracias, Bienvenida. Ernesto. Buenos días. Y un saludo, por supuesto, a la audiencia de este programa que tiene, por supuesto, alcance nacional. Así es que muy contenta de estar acá para compartir con todos los amigos. No, y para mí también es un gusto tenerla. Es la primera vez que estamos acá, ¿verdad? Sí, de hecho. En esta legislatura no es la primera vez, sí, también. Yo Ya estaba había como sido diputada suplente, ¿verdad? Sí, pero acá, por lo menos en diálogo con Ernesto, es la No primera habíamos vez. estado. Qué bueno, qué bueno. Vamos Sí. a, desde luego, a tener la oportunidad de escudriñar muchísimo este tema porque cabe resaltar que en su discusión han sido ya aprobados, entiendo, en la comisión, algunos artículos que a criterio de ustedes como FMLN y algunos círculos que están ahí cercanos están allanando el camino para, dicen que están allanándose el camino para privatizar el sistema de agua. ¿Cierto o no? Pues bueno, es importante conocer la opinión de ustedes alrededor. Como presidenta, poner un poco en perspectiva este antecedente y luego lo analizamos. Bueno, en primer lugar, iniciar diciendo que dentro de la comisión, Ernesto, pues ya se lleva años con el tema dentro de la comisión en estudio. Existen 4 expedientes de estudio dentro de la comisión y que han sido motivo de análisis por las legislaturas que han pasado. Estos 5 artículos de los cuales se habla están basados en el estudio que se hizo en la legislatura pasada, los cuales ya habían sido aprobados, donde el FMLN participó, incluso el presidente de la legislatura pasada era el doctor Mata del FMLN, y se aprobaron estos 5 artículos. Lo que hemos hecho en este momento, en esto que llevamos de este periodo, es ratificar esos 5 artículos que ya se habían establecido, en donde hablamos de la creación de la autoridad hídrica, de la constitución de la autoridad hídrica, las inhabilidades para ser funcionarios de la autoridad hídrica, la finalidad de la Autoridad Nacional del Agua y las facultades y atribuciones de la Junta Directiva. ¿Es esto un camino para privatizar, como se menciona, se dice? Mira, yo lamento sinceramente esta campaña de desinformación a la población. Y quiero iniciar diciendo que no se vale jugar con la mente de las personas, pero sobre todo también con un recurso tan vital como es el agua. Quiero decirte categóricamente que el agua es un bien público, el agua es un derecho humano, está reconocido dentro de la Constitución, y no solo dentro de la Constitución, sino que también ya la Sala de lo Constitucional ha emitido sentencias donde establece que el agua no puede ser motivo de privatización. Quiero escuchar los argumentos de la diputada Argueta y que los podamos debatir, porque no hay argumento válido que establezca que el agua puede ser privatizada. Es más bien una información maliciosa que está siendo utilizada en lugar de ver, digamos, el bosque que hay enfrente, que podemos lograr un acuerdo para tener una ley de agua que es tan ansiada en nuestra sociedad. A ver, ¿cuál es la postura que tienen ustedes como FMLN? Bueno, de hecho ya se conoce, la antepuse para tener el análisis más concreto, Dina. Sí, es correcto. Yo creo que ya el pueblo salvadoreño sabe cuál es la postura del FMLN respecto al tema del agua. Quizás comenzar diciendo que como FMLN hemos sido desde el 2006 los que hemos venido trabajando junto a las organizaciones sociales y ambientales y junto al pueblo salvadoreño por una aprobación de una ley general de aguas. Definitivamente el país necesita una ley general de aguas, pero necesita una ley con un enfoque de sustentabilidad, con un enfoque de derechos, que reconozca el agua como un bien público, como decía la diputada. Pero lamentablemente yo quiero decir, no es cierto, en la Constitución todavía no tenemos consagrado el derecho humano al agua y a la alimentación. Y hemos venido haciendo esfuerzos importantes desde legislaturas pasadas por lograr una reforma constitucional a la Constitución que permita que desde nuestra Carta Magna se reconozca el derecho de todos los salvadoreños y salvadoreñas al agua y a la alimentación.
Pero quiero dejar enfáticamente que nosotros estamos desde el FMLN como grupo parlamentario junto a las organizaciones sociales trabajando constantemente porque esta ley sea una ley que permita, primero, declarar el agua como un bien público. Pero es que el agua no se puede declarar como un bien público simple y sencillamente por decirlo. Claro. Que debe de quedar establecido en la ley. ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo? Y yo quiero decir que el martes recién pasado, lamentablemente, un 5 de junio, Día del Medio Ambiente, para el país, para los salvadoreños y salvadoreñas, se convierte en un retroceso en materia de los alcances y logros que habíamos tenido en este tema. Porque no solamente se desconoce 92 artículos, que aquí no solamente la legislatura pasada trabajó 5 artículos que son los únicos que se están tomando para discutir en la comisión. Se desconocen 92 artículos que ya había trabajado la legislatura 2012-2015. ¿Qué contienen estos 92 artículos? Declaran el agua como un bien público, queda establecido el objeto de la ley, queda, por supuesto, incorporado a través de los esfuerzos que hubo en el territorio con foros, con encuentros, desde la Comisión de Medio Ambiente en el 2012, surge la necesidad de las organizaciones y de las juntas de agua para que fuesen reconocidas en la ley. ¿Y no están dentro de esto? Entonces, en base a esa exigencia de la gente, se incorporan en esos 92 artículos el reconocimiento de las juntas de agua. A ver, pero es que por una entiendo labor que de social. varios se están sacando lo mejor, ¿no? De varios proyectos. Es que así se había venido haciendo, Ernesto. ¿Y no es correcto eso? Así se había venido haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Luego se desconoce, digamos, la legislatura del año 2015-2018 y quedamos en lo mismo, el entrampamiento en la institucionalidad. Sí. Entonces, para avanzar en ese tema, la UCA presenta una propuesta que tiene única y exclusivamente que ver con salir de ese problema de la institucionalidad. Y fue así como nacen estos 5 artículos, pero nunca se desconocieron los 92 que estaban ahí. Ok, ese es un punto bien importante, Julia, Marta Evelyn, perdón, ¿cuál es tu apreciación con ese primer? Imagínate ahí en la... Son 5 de... sí, pero en el argumento tú puedes escuchar que no hay sustento. O sea, cuando nosotros venimos a decirle a la población que solo nos vamos a basar en 5 artículos, es tan falso como que vos me digas que una ley de agua va a tener 5 artículos. Pero la autoridad hídrica, ¿quién te debería de tener algo. eso? Comencemos Mira, primero por ver lo que se ha aprobado. Primero te quiero decir una Sí. cosa. Dentro de la Constitución hay 2 artículos que recogen, Ernesto, el tema de los recursos naturales como lo es el agua. El artículo 103 que te habla, el subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para sus explotaciones. El artículo 117 de la Constitución establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. Y establece. Hay sentencias, Ernesto, de la Sala de lo Constitucional que te habla de que es imposible privatizar el agua porque es un bien público, porque es un derecho humano y no está sujeto a estar en manos privadas. ¿Qué te quiero decir con esto? Incluso escucho a la diputada hablar que quiere que en la ley esté. Te voy a explicar el contexto de esto. Hay 4 proyectos de ley. De los 4 proyectos de ley se estableció en la legislatura anterior que una forma de desentrampar y avanzar en lo que es el estudio era empezando a analizar la autoridad hídrica, el ente rector que iba a regir todo en la ley prácticamente y que era algo que nos mantenía, digamos, distantes de las posiciones. La UCA,
presenta una propuesta con la Procuradora de Derechos Humanos del ente rector y ellos establecen que sea una entidad autónoma la que rija esta ley. Autónoma, y es que no así, tenga que ver con gobierno. Es correcto. Y es así, Ernesto, como pero surge... con una administración de gobierno. Es correcto. Así surge incluso la propuesta del nombre por parte de la UCA, lo cual se llama ANA. Es la entidad rectora de la ley. Entonces, cuando nosotros analizamos, logramos pasar esos 5 artículos, te insisto, y me llama la atención que ahora en esta nueva legislatura se desconozca el trabajo de los colegas del FMLN anterior, porque ellos votaron estos 5 artículos. Lo único que hemos hecho es ratificarlo. Y te quiero decir categóricamente y a la población, en ningún momento se va a dejar de lado los otros proyectos que existen. Es un punto de acta, lo pueden verificar, en donde hemos tomado una ley base, pero eso no priva que el resto de instrumentos que tenemos dentro de la comisión puedan ser analizados. Estos 5 artículos era porque ya los teníamos, los hemos ratificado, pero el día de ahora, a las 2 de la tarde, yo invito a la población a que sintonice el canal legislativo donde vamos a iniciar el estudio desde el artículo 1, que es el objeto de la ley. Y ya después podemos entrar al proyecto de ley. Voy a darle la palabra cuando regresemos. Voy a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Si usted quiere comentar, pues hágalo. Estamos @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles, también nuestras cuentas en Facebook. Hágalo con mucha responsabilidad, aproveche, comente y de esa manera poder ser objetos de análisis sus preguntas. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte. Ya tuvimos la experiencia de la manipulación de la ley. Dijeron que no iban a dolarizar y que lo que iban a propiciar era un sistema bimonetarista. En la práctica siempre termina siendo un vacío de ley, dice también Marvin Aguilar, sobre todo cuando se trata de ver y de hablar, son iguales los vacíos de ley o zonas grises las que permiten subir tarifas o privatizar. Bueno, es parte de lo que se está generando en las redes. A ver, Dina. Sí. ¿Es esto un capricho más allá de ver realmente la forma integral como debe de tratarse un tema que la misma Constitución establece que el subsuelo le pertenece al Estado? Es que eso es correcto y yo quiero decir, y qué bueno que la diputada mencionó el artículo 117, que es las facultades y las potestades que a través del Ministerio de Medio Ambiente tiene el Estado en referencia a los recursos naturales. Pero ¿cuál es la participación del Ministerio de Medio Ambiente en esta ley que ahora se ha tomado como base para la discusión del tema del agua en este país? O sea, están limitando la participación del ministerio, pero yo quiero decir también, por lo que se hablaba anteriormente, que, bueno, aquí se ha dicho que no se está en función de la privatización. Bueno, si ese no es el objetivo, yo quiero decirle al pueblo salvadoreño y también a la diputada que ahora en la Comisión de Medio Ambiente vamos a proponer nosotros que se vuelva a retomar el estudio de la ley que ya estaba en la comisión, pero además que se retomen los 92 artículos en los cuales ya se había avanzado. Pero además quiero decir también, y que es muy importante, bueno, las sentencias pueden cambiar con el cambio de un magistrado y otro, pero el punto nuestro, por qué estamos en contra de esta ley, es que no es otra cosa más por cómo está conformada la autoridad hídrica. Aquí, ¿a quién le da participación? Está conformada por 5 personas, 2 que son representantes de Comures, 2 representantes de la empresa privada, o sea, la NEP, y un representante del gobierno. Y ahí... O sea, y el representante del gobierno sería el presidente, pero o sea, tú vas a ir a presidir, pero no tenés
O sea, si no, Los te votos, sometes, si no te sometes a lo que dice la empresa privada o lo que dicen los otros 4, ya estás 4-1. Pero son 2 de gobiernos municipales. Ah, pues sí, pero los gobiernos municipales ahora son Universales, plurales, sí, son a nivel- son universales. plurales, sí, perdón, ¿Y quién te garantiza que, o sea, ahí no hay... Que no vaya a haber, sí, o sea, Además, el Estado pierde control a partir de esa y es la configuración de... inhabilitación del Estado en un tema tan primordial que como lo es el agua. Pero además es importante decir aquí que nosotros no estamos de acuerdo con esta ley porque no responde primeramente y no garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento. No responde a la visión del pueblo salvadoreño, no responde a la visión de las organizaciones. Imagínate que esta ley que está ahí en la mesa, que es la ley integral que fue presentada el año pasado, y la que se presentó en el 2006, aquí no importa. Entonces vamos a discutir la que se presentó el año pasado y bueno, esta ley simple y sencillamente le da el mismo trato a las personas allá en las comunidades, a las juntas de agua en las comunidades, que el mismo trato a los industriales. O sea, esas grandes desigualdades no puedes permitirlas en una ley. ¿Cómo vas a tratar de la misma manera a un ente comercial que a una persona o que a una junta de agua que su labor es social? ¿Qué características debería tener así brevemente lleva un carácter extractivista y mercantilista, aunque no lo dice así. 4-1, estamos hablando de 4-1. 4-1, ¿no? Así o sea, es. 2 y 2 y 1. Así es. ¿Cómo debería de ser brevemente? Pero además, fíjate que lo que están diciendo es que esto debe, o sea, en la conformación y en los 5 artículos que ya se ratificaron la semana anterior, inhabilitan totalmente aunque el ministro, el viceministro pueda participar, o sea, que este representante del gobierno sea exclusivamente un técnico, cuando tiene que ver con decisiones trascendentales para la vida, como el agua de los salvadoreños y salvadoreñas, no la debe tomar un técnico, Evelyn, pues. A ver, allí Vaya. hay un elemento que suena a un control, digamos, más de quienes están abajo que no el Estado representado como representante del gobierno como tal. Mira, Ernesto, pero volvemos al mismo punto. ¿Cuándo se ha visto que un proyecto de ley ingresa a la Asamblea Legislativa y tal cual se vota y se pasa? Si es que precisamente estamos en la discusión del tema. Es que nadie está diciendo que la ley se va a aprobar tal cual se nos presentó el último proyecto de ley. Insisto, es un proyecto base. En eso nos vamos a basar para realizar el estudio. Si la diputada tiene propuestas de la conformación de la autoridad, que la presente. ¿Cómo podría ser? ser? Si para eso es parte de la comisión, Claro. pero te quiero decir una cosa. Ya la ley, esta ley que nosotros hemos tomado como base, que es la ley integral y que te quiero decir que recoge lo mejor de todos los proyectos de ley que existen. Y te quiero decir algo o le quiero aclarar a la población. Esta ley integral del agua es una ley, un proyecto de ley que trabajó la ministra de Medio Ambiente con los expertos en la materia. Pasaron más de un año trabajando en este proyecto de ley. Que ahora se desconozca por conveniencia política es otra cosa. Pero vinieron los expertos y la presentaron, la analizamos y claro, le dimos la iniciativa de ley. Es una ley que integra el resto de proyectos de ley. Pero te quiero decir algo, ya esta ley establece, para que entremos en materia, en su artículo 4, bien nacional de uso público, artículo 4, el agua es un bien nacional de uso público, inalienable, inembargable e imprescriptible. Su dominio le pertenece a la nación y su uso y goce a todos los habitantes del país. En consecuencia, corresponde al Estado la regulación, gestión y control de dicho recurso, de acuerdo a lo establecido con la presente ley. Sigue. Capítulo 2, derechos, principios y definiciones.
Artículo 7, derecho humano al agua y saneamiento. El derecho humano al agua y el saneamiento es el derecho que todas las personas tienen a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, segura, aceptable, accesible y a un costo asequible para el uso personal y doméstico, en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. O sea, aquí te estoy hablando que esta es la almendra también de la ley. O sea, no se puede hablar de privatización. Claro, se sataniza la participación de privados, pero mira, Ernesto, cuando tú tenés una entidad autónoma, cada funcionario que asume su papel al entrar a una entidad autónoma se convierte en un funcionario público, sujeto a probidad, a corte de cuentas y a todos los mecanismos legales para darle continuidad al trabajo que realizan. Está como que tú me digas que Andes es una entidad privada, porque en la Junta de Gobierno participan privados. Y te quiero decir otra cosa, ya se establece incluso este proyecto de ley que no es piedra, no está escrito en piedra, es un proyecto, te habla de que la empresa privada propondrá, no es que tenga un representante, propondrá. Escucho hablar que el ministro tiene que estar aquí. ¿Cuántas entidades se han conformado en este país, en este estado, donde son los ministros los que están a la cabeza y los planes o proyectos no caminan? Porque se supone que tienen que trabajar o hacer su función de ministros. Entonces, ¿por qué no hacemos de este tema del agua un tema técnico y no un tema de uso político, como se está haciendo ahora por parte del FMLN a través de ANDA, que deciden a quién le dan agua y a quién no? Yo quisiera decir, y retomando lo que decía la diputada, y entonces si está estable, o sea, ¿cómo es que técnicos hicieron y expertos hicieron esta ley? Marta Evelyn. Y establecen que el agua es pública, pero la administran privados. O sea, ¿cómo, es que, Dina, diputada? discutamos el artículo, No, si diputada, no está en piedra. ¿cómo vamos a poner el agua? Propongan ustedes de cómo se va a conformar. Nadie ha dicho que se va a aprobar como está. Discutamos dentro de la comisión porque se han adelantado a los hechos. Sí, pero yo la escuché y le pido que también nos escuchemos. Okay. Yo cedí la palabra también a ella, pero bueno, a ver, Dina. Sí, yo quiero recalcar eso. O sea, si el agua es un bien público y aquí también la diputada lo ha resaltado, ¿cómo es que va a quedar en manos privadas? ¿Cómo es que va a quedar en manos de un privado decidir a quién, pero sobre todo a quién le vas a dar agua, los costos que va a tener, definir las tasas? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para integrar ese, digamos, ese ente rector? Voy a hacer una pausa y regreso para que tengamos tiempo y ahondar en ello. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe y comente sobre este importante tema. Porque alrededor, sin querer menospreciar el resto de temas que están en agenda de país, en la Asamblea Legislativa ya se están estudiando y ratificando, ¿verdad?, lo que son artículos de la Ley de Agua, y aquí están los primeros 5 teniendo ya los primeros impases. Y digo impases desde el punto de vista de la esencia de la democrática, que deben de pasar a un debate político, público, para que también los salvadoreños entendamos hacia dónde se va con un ente regulador como es el vital líquido del agua. Esa es la verdadera razón por la cual merece este tema ser mayormente expuesto, y me voy a comprometer más adelante a darle el tiempo, digamos, más tiempo para tratarlo como tal. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo debería estar configurado entonces? Si no sería en este caso 2 representantes del sector privado, 2 del sector municipal y 1 de gobierno. Primero que nosotros, y de acuerdo a como también se había venido discutiendo, creemos que el ente rector debe ser el Ministerio de Medio Ambiente. Si ya la Constitución le da un mandato al Ministerio de Medio Ambiente, que es el que tiene que velar y cuidar de los recursos naturales de nuestro país,
y el agua es un bien público, natural, creemos que el Ministerio de Medio Ambiente tendría que ser el ente rector. Pero luego que esta junta directiva, por supuesto, debe estar conformada, en este caso, por gente del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, pero sin dejar pasar que en esta estructura deben de estar las organizaciones, debe estar la sociedad, debe estar la población. Y en este caso es garantizar la participación de la ciudadanía con voz y voto, que hoy por hoy se ha hecho de lado. Nosotros creemos en su mayoría que si vamos a tratar de hablar de un enfoque de derechos, del agua como un bien público para todos y para todas, primero debe de administrarla el Estado. Lo público lo administra el Estado. Aquí lo público... ¿Y el representante de gobierno en esa estructura aprobada? El Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, porque el agua tiene que ver con todos estos entes. Entonces, y por supuesto, en este caso, la ciudadanía organizada a través de las organizaciones ambientales y bueno, las juntas de agua. O sea, ustedes proponen incrementar, elevar el número de representantes en ese, digamos, en ese ente rector. Es que es lo que yo digo, pueden ser 5, puede ser 7, pero que la composición no quede en manos exclusivas o el control de las decisiones no quede en manos privadas. ¿Cuál sería el problema de aceptarlo así o verlo así, Marta Evelyn? Es que mira, es que no hay ningún problema, por eso te decía yo, estamos entrando a la discusión, o sea, se está tratando de abordar un artículo que no ha sido visto, Ernesto. Si ellos tienen una propuesta, que la presenten, y yo creo que vamos a lograr tener un acuerdo en la medida que podamos discutir con altura el tema, pero ha salido toda una desinformación de un artículo o de una ley que todavía no hemos entrado al estudio. Yo te quiero decir que en efecto va a haber representación de la sociedad civil. Acá las juntas de agua son tomadas en cuenta. Escuchando el Ministerio de Medio Ambiente, te quiero decir, se crearía un supraministerio con esa figura. El Ministerio de Medio Ambiente, Ernesto, no ejecuta más del 60% de su presupuesto. Eso quiere decir que también tiene una ejecución deficiente en materia medioambiental. Ya no digamos ANDA, que ha ocurrido también con ANDA, donde la población es la que más se ha visto afectado. Tú sabes la lucha que he llevado con el tema de ANDA. Y este ente vendría a regular ANDA. ANDA no desaparece, que es otro mito que le están queriendo sembrar a la gente. ANDA no desaparece, ANDA es un proveedor de agua, eso sí, estará regulado también dentro de este ente rector o esta autoridad nacional del ANDA agua. no desaparece con No desaparece, y eso yo lo quiero dejar sumamente claro. Ok, porque ese es otro tema que está en discusión. Es correcto, porque no es posible engañar a la población. Y te quiero decir algo, ANDA merece y necesita ser regulado. Tú sabes de los abusos que han existido por parte de ANDA, de los cobros indebidos, y esto vendría a darle mayor certeza a los salvadoreños y a la población que no se van a hacer cobros abusivos en las tarifas del agua. ¿Desaparece ANDA según ustedes? Es que mira, esta ley está reduciendo a ANDA a su máxima expresión y lo deja simple y sencillamente como un operador más. No es el que administra, no, o sea, todas las funciones que tiene ANDA se las están quitando. Es que aquí básicamente nosotros podemos ver que es como que hay una revancha en contra de ANDA, porque simple y sencillamente se está dejando a ANDA como un operador más. Fíjate que en la misma ley, y la diputada nos lo ha dicho, crean una dirección de agua y saneamiento, y eso no es competencia en una ley. O sea, las direcciones no las crea la Asamblea. O sea, esas las crea ya el Estado, la institución, pero no las crea la Asamblea en una ley. Primero, y que eso podía ser peligroso. Luego yo quiero decir también, y la diputada aquí hablaba de que estamos hablando de un artículo que no ha sido aprobado. Diputada, disculpe, pero aquí se han ratificado 5 cuando no tenemos objeto de la ley. Se han ratificado 5 artículos cuando ni siquiera nombre de la ley se tiene. Y eso, ¿cómo se le llama? Y yo quisiera también decirle, diputada,
Usted misma ha dicho aquí que el agua es un bien público, pues yo quiero que usted se comprometa delante de la población y dígale que no vamos a entregar el agua a los salvadoreños y salvadoreñas a la empresa privada en este país, porque los salvadoreños están pendientes, entonces, y están pendientes de esta decisión que tiene que ver con la vida y con la salud. Por alusión. Mira, Ernesto, yo me voy a comprometer a algo que es por ley, que es por constitución, y no se vale engañar a la gente. Hoy este día, para superar un poco la interrogante de la diputada, vamos a iniciar desde el artículo 1. Hay un equipo técnico que está conformado por los técnicos de las diferentes fracciones, por el técnico institucional, y que lamento que la semana pasada que se reunieron, las personas del FMLN no llegaron. Pero este día nos van a proponer 8 artículos, los primeros 8 artículos de la ley, donde los vamos a poder analizar, donde los vamos a poder estudiar y vamos a poder hacer las propuestas. Yo lo que quiero de verdad lograr es que de tanto que se ha venido hablando de una ley de agua y de tanta necesidad que existe de una ley de agua, que seamos serios, que nos pongamos del lado de la población, que estudiemos la ley y que ahorita que hemos logrado avanzar con un consenso que venía de la legislatura pasada, donde, insisto, diputados del FMLN también ya habían votado en estos 5 artículos, entonces desentrampemos la ley, entreguémosle a la población una ley que de verdad sea justa para ellos, y no hablemos de privatización cuando es evidente que el agua no se puede privatizar. ¿Qué connotaciones, qué impacto político puede tener esta aprobación previo a un escenario electoral? Es que mira, es que ese es el problema, Ernesto, que se hace un uso político y un manejo político del tema del agua. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, llama la atención que ahorita, donde vos tenés un proceso o un juicio bastante sonado, se le eleva el tema al agua. No es justo jugar con un recurso como lo es el agua para apagar el fuego que están teniendo. ¿Tú crees que es una cortina de humo lo que se está dando alrededor del caso? Evidentemente, mira, llamar a marchas, hacer movimientos, todo lo que escriben en Twitter, y no hasta el señor Funes, que está en Nicaragua detrás de una cuenta de Twitter, habla del tema del agua. O sea, eso es lo que no se vale, eso es lo que no... Yo por eso le pido a la población que no se deje sorprender con una medida falsa de anunciar una privatización del agua cuando no existe. Dina. Y eso es para la gente. Y efectivamente yo quiero coincidir y espero que no sea una cortina de humo, pero al revés, que se esté utilizando, porque este tema del agua salió no esta semana, y este caso se ha visto estos últimos días. Entonces, el tema del agua en la comisión se viene tocando desde el inicio, desde hace un mes. Entonces, yo espero y llamo realmente a que no vaya a ser una cortina de humo para tapar realmente los intereses que están detrás del agua en este país. Y luego, que yo quiero decir también que en ese esfuerzo tan pacífico de querer hacer las cosas, pues que abramos el espacio, Fíjate que yo creo que tú sabrás, y el pueblo sabe, que ni siquiera se quiso abrir el espacio en la comisión para escuchar al arzobispo de San Salvador sobre este tema. O sea, sobre este tema de esta ley no se ha escuchado a nadie. Y luego no se le ha querido abrir los espacios, ni siquiera a las organizaciones. Y yo quiero decirle, diputada, en el tema de las marchas y todo, dígaselo al pueblo, porque es el pueblo el que se está organizando. Es el pueblo el que se ha organizado y no va a permitir que en este país se privatice el agua. Entonces, no nos lo diga a nosotros. Hay que decírselo al pueblo. Si usted no quiere que se organicen, pues dígaselos a ellos. A ver, quizás 30 segundos para un poco entender cuál va a ser la ruta a seguir. O ahora que se está poniendo en entredicho ya los primeros 5 de ¿cuántos artículos? Estamos hablando de 85. Ajá, como o más. 100 son. O 100. ¿Cuál es el...? Bueno, la ruta a seguir es hacerlo en orden, Ernesto. Lograr, ya ratificamos estos 5 artículos. Vamos a iniciar este día desde el artículo 1 al artículo 8. Yo espero que el resto de partidos políticos tengan la mejor decisión, la mejor voluntad para poder continuar con este estudio. Y estas comisiones son de carácter público. Yo invito a la población
a que sea garante visitando el canal, visitando ya sea la asamblea o viendo el canal legislativo para que sean parte de esta discusión y se puedan ir cayendo todos los mitos que existen. Dina, 20 segundos, 15 segundos. Bueno, yo quiero decir que seguiremos en el esfuerzo por aprobar una ley que garantice el derecho humano al agua de los salvadoreños y salvadoreñas, y que espero que en la comisión esa aplanadora que se formó la semana pasada ahora vaya un poco consciente pensando en el pueblo salvadoreño. Ok, gracias a ambas por darme la oportunidad de conocer un poco en qué nivel se encuentra de discusión lo que poco se ha hecho alrededor de la ley de agua. Sin duda alguna habrá más tiempo para ello. Gracias Marta Evelyn, gracias Dina. Gracias. Vamos a estar pendientes de esto. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.